Hola, otra vez soy yo, Victoria. Bueno, quiero comentarles unos temas que me parecen a mí bastante interesantes. Si hay alguna persona que se puede identificar con mi caso o con mis síntomas, con lo que yo viví, quisiera que por favor acudiera con un especialista para volver a retomar su caso. Quiero hablar del trastorno límite, que es una patología que yo tengo o que se me diagnosticó desde hace 8 años. Quiero hablar de cómo detectar a ciertas personas que no son buenas en nuestras relaciones y que, además de ayudarnos, nos perjudican en nuestro avance, en nuestro tratamiento. Y quiero hablar también de cómo estas personas nos hacen sentir un gran vacío en nuestras vidas, nos causan ansiedad, nos causan una inseguridad tremenda y cómo nuestra imagen se nos devalúa por causa de estos personajes. Bueno, para empezar, el trastorno límite es un trastorno de la personalidad que se desarrolla a partir de la infancia. Ajá, y puede ser por una causa traumática, ya sea por violencia física, psicológica, emocional, abandono o bien sobreprotección, entre otras cosas. Y también se requiere un tema genético, ya está comprobado que también es una parte genética. Y bueno, sin embargo debe de haber factores que lo detonen, ¿sí? Bueno, eh, a mí se me diagnosticó eh, trastorno límite desde hace 8 años. Y bueno, como lo comenté, fue a causa de una golpiza que recibí por parte de mi marido. Yo lo descubrí casi teniendo sexo con mi sobrina, casi mayor de edad, le faltaba muy poco para cumplir los 18 años. Y bueno, a causa de eso, pues él me dio una golpiza, me desvió la nariz, la mandíbula, fue esguince cervical de 3er grado, me causó daños en las rodillas, en la cintura. Y bueno, obviamente yo lo denuncié, existe una denuncia penal en su contra. Desgraciadamente no la pude seguir porque, bueno, me mandan al médico para que yo pueda, para que el médico me pueda calificar mis lesiones. Y bueno, yo voy al Seguro Social y le pido a mi familia que le entregue, que no le vaya a entregar a mi hijo a su papá. Entonces en lo que estoy haciendo yo es esos trámites del médico, regreso por mi hijo y ya se lo habían entregado. Entonces yo ya no pude seguir con esa denuncia porque o seguía con la denuncia o buscaba a mi hijo. Ajá. Eh, yo recibí como fue una carga emocional muy fuerte para mí y yo ya no pude, yo entré como en shock. Entonces en el seguro a mí me habían dado unas cajas de clonazepam para mi tratamiento del esguince, puesto que es un relajante muscular. Pero bueno, a mí me habían dado 5 cajas, es como el tratamiento completo, yo creo que me lo dieron así. Y yo no recuerdo qué pasó, solamente recuerdo que yo todas las pastillas ya las tenía en mi mano y las ingerí. Es todo lo que recuerdo. Eh, no me dormí, después estuve como 6 horas haciendo otras cosas en casa de mi madre, etcétera. Y yo llegué sola al hospital. Eh, Me atendieron, me hicieron el lavado gástrico, etcétera. Estuve 3 días en el hospital y de ahí me mandan al psiquiátrico en ambulancia. Ni siquiera me dieron de alta en el hospital. Me llevan directamente al psiquiátrico y ahí a la única persona que entrevistan es a mi esposo. Y bueno, me parece que a uno de mis familiares con la cual también tenía algunos roces. Y obviamente pues no dicen la verdad de lo que pasa y bueno, se me diagnostica trastorno límite de la personalidad o trastorno inestable de la personalidad, como también se le conoce. Y a raíz de ahí, son 8 años en que yo tomo bastante medicina, eh, de todas, y nunca me hicieron efecto. O sea, ¿por qué? Porque obviamente había algo más en mí. No era el trastorno límite. Yo estaba pasando por otras circunstancias que detonaban síntomas muy parecidos a los del trastorno límite. Uh-huh. Bueno, salgo del hospital, empiezo a tomar este medicamento y empiezan más mis ideas suicidas. Empiezan mi esposo a que yo tome la medicina. Él no quiere que yo la deje.
empiezo pues a estar somnolienta, etcétera. Y bueno, ya no soy capaz de poder tener un empleo fijo. Además de que, bueno, en esa parte, en esos tiempos también, a mi hijo menor lo diagnostican con trastorno del espectro autista. Y pues también es como una carga, porque me refiero a una carga emocional, porque pues no es fácil tener a un niño con alguna situación especial, porque requiere más tiempo. Ajá. Entonces, era eso más la circunstancia que yo veía con mi esposo, porque yo me dediqué el 100% por mi hijo. Entonces era una parte un poco complicada. Ajá. Eh, yo me voy dando cuenta que las cosas no están bien, ¿no? O sea, entro a grupos de Facebook de apoyo y hay cosas en las que sí encajo y otras en las que no encajo. Entonces, bueno, empiezo a conocer gente y gracias a este grupo empiezo a conocer otras experiencias de otras personas y hay cosas que no me cuadran. Entonces conozco a una persona que me dice, ¿sabes que tu esposo tiene rasgos narcisistas? Yo no entendía a qué se refería y pues dije, no creo, ¿no? No, no es. Eso me lo dijo hace 2 años. Entonces yo no podía entender la clase de violencia que yo estaba sufriendo y bueno, me dicen, bueno, tiene rasgos narcisistas. Bueno, pasa hasta que yo decido dejar de tomar el medicamento y es como un despertar porque empiezo a ser obviamente más atenta y hay cosas que empiezo a notar raras en mi esposo. Entonces empiezo a descubrirle pornografía en su celular eh, y no algo muy agradable porque pues a lo mejor muchos ven pornografía, pero era un tipo de pornografía como de adolescentes, ¿no? Entonces no creo que eso sea algo normal. Le empiezo a ver fotos con otras mujeres, empiezo a descubrir cosas que le escribe a otras mujeres y que a mí no me las decía, ¿no? Entonces, bueno, es cuando yo lo enfrento y él empieza a negar todo, ¿no? O sea, él de hecho siempre ha negado lo que hace, ¿no? Pero yo no le daba la importancia. Pero en esta ocasión sí, porque eran fotos en donde él estaba con otra persona y él decía que no era. Entonces, este tipo de personas te empiezan a hacer cosas que tú llegas a dudar de ti misma, llegas a dudar si lo que viste fue real, si lo que oíste es real. Y bueno, como tú eres la loca, ¿no? Entre comillas, pues lo empiezas a tomar de una manera, eh, pues normal, ¿no? No puedes detectar que hay un tipo de violencia. Hasta que, bueno, el día, en el mes de diciembre del año pasado, él me golpea otra vez. Yo me defendí porque ya había entendido muchas cosas. Ya me defendí. Sin embargo, él, me empieza a ahorcar. Pero como yo ya sospechaba de mi marido de que hacía cosas y las negaba, sí subí a despertar a mi hijo, al menor, en ese tiempo tenía 15 años, porque yo necesitaba un testigo. Yo sabía que si él me hacía algo, nadie me iba a creer, le iban a creer a él, porque él es un maestro en la manipulación. Entonces, bueno, lo subí, lo desperté y obviamente, bueno, y se despertó también por los gritos y por los golpes y todo. Mi esposo me mete a la recámara de nosotros y me arrincona entre la cama y la pared y me empieza a ahorcar. Mi hijo menor lo ve y lo trata de separar. A pesar de que él tiene síndrome de Asperger, él no es una persona agresiva. Él solamente le dijo, suéltala, déjala. Y él no lo dejaba, no me dejaba. Hasta que lo tocó del hombro y ya fue como mi marido reaccionó. Eh, eh, Fue entonces cuando yo decido salirme de mi casa sin antes denunciarlo. Pero bueno, yo para esto, con el apoyo de un amigo y después ya fue mi pareja, me voy de mi casa, ¿no? Esta pareja que yo encuentro era un compañero de la secundaria. Bueno, es un ex compañero de la secundaria. Y bueno, tenemos varios amigos en común y bueno, decías que te voy a invitar a las reuniones y todo esto muy padre,
Él se presenta como un tipo muy halagador, muy encantador, baila padrísimo, es como el centro de atención en las fiestas. Y yo dije, bueno, está bien, o sea, él se enamoró de mí, yo me enamoré de él, eso es lo que quiero creer. Y bueno, decido salirme de mi casa y me vengo a su casa. Ajá. Todo empieza bien, él me dice que quiere una relación estable conmigo y yo por estable entiendo estable. eh, una cosa seria, sin mentiras, así, yo para mí eso es algo estable. Entonces, bueno, me vengo con él en el mes de diciembre, bueno, sí, en el mes de diciembre, y empezamos una relación. Y después empiezo a descubrir también cosas en él que también tienen estos rasgos. No, no quiero decir que lo sea, porque no soy psicóloga, pero sí tiene actitudes que, que son muy parecidas a mi esposo, ¿no? Como por ejemplo, él deja su WhatsApp abierto, su Facebook, y empezó a descubrir conversaciones. Entonces, conversaciones con otras mujeres, ¿no? Entonces, para él, o sea, lo que yo hice fue peor que lo que él hizo, ¿no? O sea, la culpa la tuve yo por haber visto el celular. O sea, si yo no hubiese visto el celular, yo seguiría engañada, ¿no? Obviamente le reclamo, y bueno, volvemos a empezar y otra vez le vuelvo a descubrir cosas. Entonces es ahí cuando yo ya no lo permito, porque yo no soy una persona de ese tipo. No, no me gustan las mentiras, no me gusta la hipocresía y soy una mujer bastante derecha. Entonces decido terminar con esa relación y empiezo a notar cosas también que inclusive se me empiezan a desaparecer cosas de mi hijo, el mayor, que me deja en mi casa, bueno, en esta casa, y él las niega, ¿no? Y yo las descubro. O sea, a lo que quiero llegar es de que hay ciertas personas que te hacen creer que tú estás mal. Quiero decir que el TLP no siempre es TLP. Quiero decir que no todos tus síntomas son siempre causados por un TLP. Pueden ser también causantes de un estrés postraumático o alguna otra circunstancia. Entonces, para mí esto fue bastante difícil. Yo ya con esta persona ya me separé, pero resulta que para estas personas, cuando las descubrimos, y es al punto que quiero llegar con ciertas relaciones que no nos hacen bien, es que cuando estas personas las descubrimos y las desenmascaramos y nos enfrentamos a ellas, pues resulta que la loca eres tú, ¿no? Si yo soy una persona que expongo mis cosas en Facebook, más que nada por la duda que te hacen creer, ¿no? Porque como tú eres la loca y tú estás mal, pues entonces yo escribo, ¿no? Digo, oigan, ¿saben qué pasó esto? Entonces mucha gente me dice, no, pues es que está mal es él, o a lo mejor sí no debiste de revisar su celular en este caso, ¿no? Pero yo lo hago porque hay cosas que no entiendo, o sea, realmente llegas a un punto a dudar hasta de cómo te llamas, ¿no? Porque todo ellos lo hacen tan normal y tan firmemente que tú les llegas a creer que realmente la que está mal eres tú. Quiero decir que con esta última persona, quien llevaba los gastos era yo. Entonces, por eso tampoco me pareció como muy padre, ¿no? Eh, entonces, el punto que quiero hacerles llegar es que hay personas que nos buscan, nosotros somos un blanco perfecto para personas de estos rasgos. ¿Por qué? Porque somos muy empáticas, porque somos muy sensibles al dolor ajeno. Esta persona cuando yo llegué, pues aparentemente sufría mucho porque no veía a sus hijos, etcétera. Y pues yo, pues me sentía muy mal y pues también a lo mejor por eso me identifiqué con él. Eh, este tipo de personas, quiero hablar un poquito más de las personas narcisistas en otro video. Entonces, ojalá me puedan ver. Por el momento es todo, no quiero abrumarlos con tanta información. Quisiera sí puntualizar que no siempre somos nosotros los tóxicos. Quiero que aprendamos a definir y a identificar cuándo en realidad somos tóxicos, porque creo que en esta vida tanto personas sanas como algunas personas con algún tipo de afectación mental pudiéramos llegar a ser tóxicos. ¿Quiénes son realmente los tóxicos y de quiénes te tienes que alejar?
¿sí? Repito, a mí me tomó 18 años identificarlo, porque la violencia que te hacen es demasiado sutil y no la puedes identificar. Yo, gracias a Dios, con esta última pareja me bastaron 3 meses para darme cuenta. Ajá, yo realmente ahorita no tengo amigos por lo mismo, porque la loca soy yo. Pero ojalá y alguien se pueda identificar con mi caso, con mis vivencias. Y yo voy a seguir hablando más de lo que me ha pasado, porque quiero que la gente pueda abrir los ojos. Hay muchas mujeres que viven en violencia y también a lo mejor muchos hombres, porque no nada más hay hombres narcisistas, también hay mujeres narcisistas. Y, y quiero que despierten ante esa situación y que puedan pedir ayuda, porque de verdad no es nada padre estar en una situación emocional estresante y bueno, depresiva, ¿no? Bueno, entonces eso es pues todo por hoy y ojalá puedan verme en otra ocasión. Chao.